En Capital Radio, esto es Pádel, con Miguel San Martín. Y como siempre, con Íñigo Jalón y también hoy con Xavi Salcedo en la parte técnica para hablar de lo que pasó en Cancún y de lo que puede pasar en Miami. De hecho, nos iremos a lo largo del programa hasta allí para que nos cuenten pues qué se está viviendo en este torneo después de la resaca de Gijón, que quizás lo más destacado en categoría masculina fue no el triunfo de los número uno, sino el buen papel que hicieron Sanio Gutiérrez y Gonza Alfonso en su penúltimo torneo juntos, o también como vimos a Lebron y Augsburger llegar a una final. En categoría femenina, pues también ahora nos contará Iván el triunfo de las número uno y lo más destacado que hubo dentro de esa final de las chicas. Por lo demás, pendientes, como digo, de Miami, y luego 15 días de vacaciones porque no hay, lo contábamos la semana pasada, se suspendía ese Major de Qatar. Así que sin más dilación, dale y comenzamos. Así viene la actualidad con Contrapared. Iván Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. Cuéntanos, ¿qué tenemos por ahí? Muy buenas noches, Miguel. Bueno, pues la verdad que para mí Cancún ha dejado algo muy importante, sobre todo la caída de Chingalán ante Sanyo y Gonza Alfonso en un partidazo en cuartos de final, que es como decir que saltó la gran sorpresa. Un jovencito de 42 años metiéndose de nuevo en una semifinal. Hacía un año que no se metía en una semifinal de 2024, creo. Y puedo decir que yo fui el último que vi una final de Sanyo en el 2022 en México. Y la verdad que es una alegría que el mago de San Luis pues vuelva a estar ahí, que vuelva a demostrar lo que tiene en la mano. Y para mí es una pena que Miami sea el último torneo con Gonza Alfonso, porque parece ser que sí que están teniendo estos buenos resultados y que son capaces de ganar a cualquiera. Lebron y Augsburger llegan a una final relativamente de forma fácil, aunque les costó un poquito en algún partido. Coello y Tapia sufren siempre en los primeros sets desde el principio de temporada, pero siempre llegan a las finales. Y la final, bueno, pues fue un poquito con suspense, ¿no? Como digo yo, tuvieron la suerte, por decirlo de alguna manera, o el buen juego Lebron y Galán de ganar esa primera batalla en un tiebreak 6-7 muy apurado, pero luego a lo mejor quizá vieron las orejas al lobo los número uno, empezaron a apretar, se pusieron 6-3 en el primero e incluso en el segundo se llegaron a tener un 4-0, y en el tercer set también empezaron muy bien, un 3-0 a su favor, pero que luego pues bueno, pues no me digas si la presión, el cansancio, lo que sea, hicieron que la final se deduciera en un 7-5 y que consiguieran 18 finales seguidas y 14 títulos por parte de Coello y Tapia. Por parte de las chicas, pues séptima final para Gemma y Delphis, consecutiva, la tercera de este año, y también la primera semifinal, va a decir, de Verónica Virseda y Guinar, que vencieron a Ari Austero y que bueno, también fue una sorpresa en el torneo, un 7-5-6-3, en el cual yo creo que también fue un torneo condicionado un poco por las situaciones meteorológicas, de mucho viento, de calor, los horarios. Me alegro muchísimo porque es la primera final de Bea y Paulita como pareja, que vencieron en semifinales en su partido más difícil yo creo que su partido más difícil no fueron las semifinales, fue el primer partido de ronda que jugaron ante Goenaga y Caldera en 3 sets, que fue realmente impresionante. Fue para mí el partido más difícil, pero creo que la final de las chicas era lo que todo el mundo estaba esperando, ¿no? La final deseada entre los número 1 y los número 2 del circuito profesional, y que bueno, pues no defraudó, al menos en el primer set. Todo hay que decir que fue un 7-6 muy duro para las número 1 del mundo, que no solo hubo 2 breaks en ese set, pero que en el segundo set yo creo que el palo psicológico de haber perdido ese set en 7-6 hizo mella, porque se consiguieron 2 juegos seguidos en blanco, apretaron las número 1, Paula estuvo como muy precipitada.
y que Bea reconocía en los banquillos que no estaba jugando de forma muy cómoda en el segundo set, y eso se concretó en un 6-1 para las número uno, que bueno, pues consiguen otro título más, y creo bueno, pues que está dando esa imagen de seguridad. Para Miami, ¿qué tenemos? Pues algo que ha anunciado nuestra compañera Angie Fábregas, como siempre está al pie de la noticia en los cambios y en las novedades, que anuncia la ruptura de la pareja de Lucía Sainz y Raquel Eugenio para después del torneo de Miami, y que obviamente generará algún tipo de movimiento en las parejas femeninas. Recordar que Lucía Sainz y Raquel Eugenio vienen de ganar el FIP de Italia y tienen de ganar también un FIP en Tailandia, me parece que fue, o sea, ya llevan 2 FIP, y que bueno, tuvieron un buen resultado el año pasado, llegando hasta cuartos de final de Acapulco, pero bueno, luego los resultados no han ido acompañando y deciden romper. Por tanto, entre la ruptura de las parejas de chicos y las rupturas de las parejas de chicas, vamos a tener movimiento después de Miami. Y con lo de Miami, ¿qué me quedo? Con la vuelta de Pablo Cardona, un chaval que ha estado 5 meses fuera, que yo he tenido contacto personal con su familia y que realmente sí lo ha pasado muy, muy mal, con muchos dolores. Un chaval tan joven, el decir que no podía levantarse, que no podía andar, que no podía coger absolutamente nada de peso, y que bueno, pues nos alegramos de verle. Y otra parte, quiero mandar un saludo personal y de todos a Diego Gil, el canario que se rompió el tendón de Aquiles hace 5 meses, y yo sé lo que es tener los tendones de Aquiles rotos. Yo he tenido los dos, sé que es una rehabilitación realmente dura, durísima, y verle que en 5 meses está ya en la pista, pues para mí y para él creo, y para el mundo del pádel, es una muy buena noticia. Y poco más, Miguel, Miami, y a ver lo que pasa. Pues ahí nos quedamos. Gracias, Iván. En Esto es Pádel, comienza el debate. Pues mucha gente tenemos hoy, además de que ya Iván ha mencionado a Angie Fábregas, Diresport, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches. María Tance, Globolea, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? Nacho García, Padelazo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Marco Robles, Padel al revés. Buenas noches, y chicos, ¿qué tal? Álvaro López, Padel Spain. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Así estamos. Bueno, pues casi empezamos por lo último, y es eso que publicabas, Angie. Ahora hablamos de Gijón, la ruptura. Sorprendente, porque además venían de ganar en FIP o no sorprendente, no sé lo que pensáis, de Lucía Sainz y Raquel Eugenio. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis? Sí. Vale. Es que me estaban llamando. Sí, a ver, no he hecho muchas pesquisas para publicar esto, simplemente lo he visto en el Instagram de Lucía Sainz, que lo comunicaba, lo escribía, que era su último, o sea, que Miami será su último torneo juntas. Y nada, pues entonces sí que he intentado investigar un poquito más. Se ve que el tema, yo pensé que a lo mejor era por no haber ido a Cancún. Sí. Que imaginaba, y yo tenía la intuición de que fuera algo de Raquel, no sé, fue una especulación mía por ser menor de edad, o no sé, es que no sé por qué, no pensé que fuera cosa de Lu. Y pensaba que iba por aquí el asunto, pero bueno, haciendo algunas llamadas y tal, he descubierto que ha sido Raquel quien ha recibido una llamada. No sé de quién, pero todo apunta a una posible ruptura también de Pati Llaguno y Martina Fasio. Martina Fasio. Pues van a volver Pati y Lucía ahora mismo. Eso es especulación, no es información. Y lo de Pati y Lucía no lo veo. Otra vez no, ¿verdad? No lo veo. Pero bueno, en esto del pádel hoy en día nunca se sabe. Todo puede pasar. Pero, y este es el tema. O sea, yo he sido la primera sorprendida porque aparte no lo ha publicado hoy. O sea, lo publicó ayer. Y supongo que al ser en
un FIP tampoco lo miras tanto al estar en la vorágine de Cancún y Miami y se nos había pasado por alto, no lo sé. Pero ya te digo que no ha sido tampoco un trabajo de gran investigación. Ha sido mirar el Instagram de... Hombre, sí, de pero Lucía luego Sainz. también con el... no te quites méritos. A ver, Angie, no te quites méritos. Bueno, si no, si tenéis algo más de apuntar de esto, sino de otra pareja que se va, sí me gustaría también y enlazar con Cancún el buen papel que hizo el mago de San Luis, que yo creo que a todos nos gustó ver ahí a Sancho otra vez y casi no sé si es la pena de que se vayan. Los dos estaban funcionando, veremos lo que hacen en Miami. ¿Cómo lo visteis? No sé, Nacho. Bueno, yo es que creo que el torneo ha estado bastante condicionado por las condiciones, valga la Mucho. redundancia, en la que se ha celebrado. O sea, yo creo que ya no es una cuestión de que la superficie o la pista sea más rápida o más lenta, es que había momentos en que el juego era prácticamente impracticable, ¿eh? O sea, era toda una odisea tratar de pasar la pelota al otro lado y botar en el campo del rival. En estas condiciones de juego, pues hay jugadores que sufren mucho, sí, es cierto que las condiciones son para todas las parejas las mismas, entre comillas, porque también depende del horario, de la humedad, etcétera, pero bueno. Y yo creo que algunos de los resultados que hemos visto se explican también un poco a partir de ahí. Creo que el torneo ha sido, en ese sentido, me sorprende que todavía Premier Padel y la Federación Internacional sigan cometiendo estos errores, sabiendo además que es una circunstancia más que plausible, ¿no? Que vayan ocurriendo en determinados lugares, pero bueno. Yo he sobremojado en ese sentido, nunca mejor dicho, y esto sigue así. Por lo demás, a nivel de resultado, efectivamente, lo de Sancho y Gonza, pues fue una excelente noticia ver a Sancho otra vez ahí, el formidable jugador que es y que ha sido. Y bueno, yo me quedo un poco con dos pinceladas. La primera, LeBron y Osburger, que después de el bajón de Gijón, pues los vemos otra vez ahí haciendo final y luchando por un título, que no lo consiguieron. Y luego Tape Coello, que estamos llegando a un punto, desgraciadamente, en el que celebramos que en la final haya batalla. No ya que la Sí. pierdan o que pierdan el título, sino que la final al menos sea disputada. Eso de alguna manera lo que viene a explicar es que de momento y a día de hoy están un escalón por encima de todos y que prácticamente depende de lo que ellos tengan en la mano. Ujú. Bueno, ¿cómo visteis vosotros ir entrando cuando queráis la categoría masculina, por así decirlo, como luego entramos en la femenina, Marcos? Pues yo lo que habéis comentado, decir que que Sancho esté en semis me parece una muy buena noticia. Y también valorar que Torito y Arroyo entraron en semis. Tampoco fue un camino fácil, se eliminaron los Pacos y luego a Estupa y a Yanguas. Es decir, que también tiene su mérito y coño, que hay desarrollos de aquí de Valencia. ¿Cómo tiran para la tierra, eh? Espera que en chicas también tengo guardadas unas. Pero bueno, y nada, bueno, valorar también que ha sido una final diferente, que al final es todo lo que pedimos siempre, el mérito de LeBron y de Augsburger de meterse en una final. La sorpresa de que Yanguas y Stupa hayan caído en cuartos, que los Pacos hayan caído en segunda ronda. Es decir, que no es una pareja que no Mal inicio de temporada para los Pacos, ojo, ¿eh? Ahí Por huele, eso te digo huele a que Bueno, el chance. primer torneo fue Bueno, el de a Riyadh, ver, primero estuvieron bien, llegaron hombre. a Sí, semifinales. a semifinales, pero luego primera ronda y ahora segunda ronda, no sé yo, ¿eh? y en la Eso Hexagon para Paquito tampoco no y en la Hexagon tampoco terminaron de de cuajar. funcionar. Por eso Es te decir, digo que que es no es un inicio de temporada bueno. Pues yo por llevar la contraria y crear un poquito de discordia, sobre todo con Nacho, que me gusta discutir con él. No, es broma, es broma. A ver, a mí los torneos en outdoor a mí me gustan. Otra cosa es cómo se gestionan o cómo se colocan en el calendario. Yo entiendo que hay determinados citas que según en qué fechas en el calendario es complicado meterlas si es un torneo outdoor, ¿no? Pero a mí no me terminan de disgustar. O sea, yo creo que al final también hay que tener en cuenta digamos, lo bonito o una palabra que está muy de moda, ¿no? Lo disruptivo que ha sido este torneo. Porque al final el ver parejas nuevas de las más habituales
pues ¿qué quieres que te diga? A mí me gusta, o sea, ver lo que ha hecho Sancho, ver lo que ha hecho Tolito, que Tolito siempre será achacado una irregularidad tremenda, bueno, por lo menos en este torneo ha demostrado poder competir con gente de Premier al más alto nivel. Yo, por ejemplo, la pareja de Pablo Lijo y Maxi Arce también ha rendido muy bien. Entonces, que haya esa abertura, ¿no?, de resultados, a mí no me ha disgustado y yo creo que el torneo, quitando pues que ha habido mucho viento, esas imágenes que vimos sobre todo al principio del cuadro masculino y femenino, Ujú. luego también lluvia y demás. Pero yo lo he visto que al final el hecho de que haya oportunidades para todos y que se salga de lo habitual, ¿no? De la estadística más habitual, yo creo que le hace bien al espectáculo. Pero yo no, perdona Álvaro, por alusiones, yo no he mencionado el término outdoor en ningún momento, ¿eh? Yo no me he opuesto a que sea outdoor. Lo sé, lo sé, Lo lo que, sé. lo que no me parece que sea un buen espectáculo es ver partidos como los que hemos visto en este torneo, en los que era prácticamente imposible pasar, o sea, pasar la pelota al otro lado era un ejercicio de fe, a ver dónde botaba la No, pelota. no, tirar, o Entonces, tirar a un eso, a eso globo, es a lo sí, que voy, o sea, eso es lo Ujú. que no es comprensible. correcto. Que sea outdoor o indoor, mira, yo te lo compro. O sea, debe haber superficies diferentes en los torneos, debe haber escenarios diferentes, de hecho los hay, pero, oye, encontrarte este tipo de situaciones yo creo que afean el espectáculo y condicionan mucho el juego. Ujú. Eso por descontado, vamos. Bueno, antes A de ver, que que hable María, el pádel se inventó a outdoor. ver, eso. Iván, espérate. ¿Qué? Antes Ah, de que lleves la contraria, vamos a hablar con alguien a la que es muy imposible casi llevarle la contraria, toda una número uno del mundo. Elia Matreín, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, pues muy encantada de estar aquí con vosotros y de escucharos. Eso, pues ahí estaban, a muchos los conoces, está Nacho Ujú. García, Álvaro López, Iván Hernández y también Angie Fábregues y luego Marcos Robles y María Tance, estamos aquí muchos. ¿Cómo Ujú. estás? Pues muy bien, no me puedo quejar, Miguel, la verdad que la vida me trata muy bien. Ahora desde esa nueva función como psicóloga de muchos de los principales jugadores del pádel, ¿se ve de otra forma los partidos, si es que los ves? Sí, los veo bastante a menudo porque además de seguir siendo una gran aficionada a este deporte, también para mi trabajo es muy importante el verles competir y sí, te diré que se ve, tiene su parte positiva y su parte un poco más negativa, ¿no? Porque lo veo todo con mucha mayor claridad, de hecho me resulta mucho más fácil encontrar soluciones desde el sofá de mi casa o desde la silla, pero luego también consigo, pues quizá por mi experiencia como jugadora, consigo empatizar con ellos, saber que no siempre es tan fácil, ¿no? Como cuando lo vemos desde Ujú. nuestra perspectiva de calma. Y lo cierto es que también llevo regular el hecho de que ahora ya no tengo ningún control sobre lo que ocurre. Eso, bueno, lo he tenido que entrenar también, de decir, Eli, tranquila, relájate, al final por mucho que uno desee que a sus jugadores o jugadoras les vaya muy bien, yo creo que siempre lo he creído, ¿no? Que todo es aprendizaje e incluso de situaciones complejas, pues a pesar de que no están bajo mi control, intentamos sacar siempre algo de lo que aprender. ¿Te fijas más ahora que en la forma de los golpes, de que se ha hecho bien esa volea, que si esa estrategia no era bien, en los gestos, en las caras, en lo que se oye en los banquillos de los jugadores que llevas? Sí, sí, totalmente. Fíjate eso, Miguel, me he dado cuenta que lo he ido cambiando, porque al principio, cuando empecé a ejercer como psicóloga, se confundían un poco, ¿no?, mis roles exjugadora y el rol psicóloga, y yo trataba de ver mucho lo que ocurría en el punto. Y ahora, sin embargo, observo mucho más lo que ocurre entre puntos, porque al final eso a mí me da mucha información para poder seguir trabajando con ellos. De hecho, siempre les digo que a través de sus reacciones, su lenguaje corporal, están constantemente comunicándose y yo, pues bueno, trato de ver esas cositas que hay que seguir trabajando y quizá cuando nadie mira, que es en ese momento en el que estamos aplaudiendo o disfrutando, ahí es cuando a mí más me toca observar. Mm. Ujú. Bueno, como digo, muchos compañeros, pero en este caso la primera pregunta estaba clara que iba a ser para Nacho. Nacho, ahí tienes Nacho te echa a de tu amiga menos, Eli. Eli, para poder escribir de pádel. Hola Eli, ¿qué Bueno, tal? y buenos días, Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? También, Muy yo bien. también, bueno, por suerte te podemos seguir escuchando, que eso es muy positivo.
Pero yo, ¿qué te voy a decir? Pues que te tengo un cariño inmenso, ya lo sabes. Espera, que se está limpiando la... Ya. Se está limpiando las lágrimas, Eli, ahora mismo. A ver. Que te quería preguntar un poco, porque creo que trabajas, bueno, creo no, veo que trabajas con jugadores y con jugadoras. No sé si has detectado diferencias en el manejo de la frustración en pista y tal respecto a tu época, y lo relaciono con la cantidad de torneos que hay ahora, la cantidad de tiempo que pasan fuera de casa, fuera del país directamente. No sé si eso de alguna manera interfiere más en la estabilidad emocional de los jugadores o es más o menos la forma de afrontar la competición es más o menos la misma que cuando tú jugabas. Bueno, fíjate, Nacho, esto ya es una opinión personal, ¿vale? Yo sí que creo que ha cambiado ese afrontamiento. Obviamente hay una parte, cuando nosotros hablamos de psicología, siempre atendemos un poco a factores de personalidad. Siempre ha habido jugadores con una mejor gestión de la frustración que otros, ¿vale? Y aquí es donde también entra en juego el contexto. Primero por las experiencias pasadas que han vivido y les han formado pues, los jugadores que son. Y luego hay una parte, sin duda, de lo que es el contexto actual. O sea, yo una cosa que hablo mucho con ellos es que hoy en día las fuentes de estrés se han multiplicado, porque en mi época nosotros podíamos convivir pues con torneos malos, nivel de juego regular, el hecho incluso de, por ejemplo, no saber si vamos a llegar a fin de mes porque te tenía que ir muy bien un año para saber que al año siguiente podías dedicarte en exclusiva a seguir compitiendo. O sea, la realidad era otra, pero quizás las fuentes de estrés que teníamos eran más manejables, ¿no? Hoy en día son muy potentes porque en muchas de ellas hay mucha incertidumbre, mucha falta de control, el hecho de periodos tan largos fuera de casa, tener una convivencia constante con tu compañero o compañera, eso también desgasta. Hay otra parte en la que, bueno, no sabes muy bien a qué parte del mundo cuando vas, con qué condiciones te vas a encontrar. Creo que hoy en día también hay otro hándicap, que es que en mi época yo sí considero que el ranking era un reflejo del nivel de juego. Es decir, si estabas a un buen rendimiento, obviamente también entra el concepto suerte, ¿no? De contra quién me toca en ese cuadro, qué tal juego ese día. Hay muchas cosas que se escapan del control, pero más o menos pues el rendimiento, si era bueno, sí podíamos decir que pues que eran situaciones más controlables. Y el ranking iba un poco acorde. Hoy en día para mí entran en juego factores como la elección del torneo. No tanto el nivel de juego que yo tengo, sino si elijo bien un torneo en el que quizá no hay tanta competencia en cuanto a opositores, porque no, por ejemplo, hay muchos jugadores que juegan un P2 y hay otros jugadores que se aprovechan para ir a jugar, o eligen, más que se aprovechan, que es una frase mal hecha, pero eligen ir a jugar un FIP. Si yo dispongo de patrocinios o tengo capacidad económica, me puedo ir a jugar un FIP a lugares un poco más recónditos, ¿no? Donde el nivel o la competitividad no es tan alta. Entonces, para mí, hoy en día hay una cosa que afecta mucho a los jugadores y que en muchas ocasiones su nivel de juego no se ve reflejado en el ranking. Creo que como deporte todavía estamos un poco en ese ensayo-error y que hay cosas que hay que, por supuesto, seguir cambiando porque se está viendo que no funcionan, ¿no? Y bueno, aquí es donde al jugador le toca convivir con muchas más fuentes de estrés que las que yo creo que teníamos en mi época. Si te hace falta un revés, está Angie Fábregues preparada para jugar contigo ahí. Angie. Yo revés no, ¿eh? Eso, pobrecita. Yo revés no, Eli. Hombre, a Eli la dejamos a la derecha. Sí, y no te deseo jugar conmigo ahora al pádel porque cada vez que entro en pista pienso, madre mía, ya me acuerdo por qué lo dejé. Creo que es momento de hacer otros deportes. No te haré pasar por este calvario de jugar conmigo, tranquila. Yo, en la línea en lo que estabas explicando, yo lo que veo del gran cambio del circuito actualmente es que ahora, pues claro, jugadores muy jóvenes, antes quizás también había jugadores jóvenes que jugaban, pero llegan a lo más alto del ranking, tienen éxito, tienen dinero y otro factor muy importante que antes no existía en tu época y ahora es vital incluso para ellos, que son las redes sociales.
Entonces, tú como psicóloga, ¿cómo veis un gran hándicap tener que gestionar todo esto y lidiar con todo esto a los 17 años? 18, 19. Creo que sí, que lo es, porque al final, bueno, es que creo que como sociedad tenemos un reto en este manejo de nuevas tecnologías, no solo para los jóvenes, creo que incluso para los adultos, ¿no? Yo sí creo que son aspectos que quizá antes no se tenían que trabajar tanto, porque, por ejemplo, en mi época yo sí que recuerdo tener algunos comentarios negativos en redes, pero eran muy poquitos porque el deporte movía poco, ¿no? Hoy en día quizá nos encontramos con jugadores muy jóvenes, muy expuestos a nivel mediático y todavía no tienen las herramientas para afrontar determinadas situaciones. Lo que pasa es que también creo que la figura del psicólogo se ha normalizado mucho. Hoy en día se entiende perfectamente, creo que por cualquier jugador, que hay 4 patitas en el rendimiento deportivo y que hay que cuidar las 4, lo técnico, lo táctico, lo físico y lo mental. Y vienen muy concienciados de entrenarlo. Eso sí que creo que ya se ha normalizado. Ya no es que tengo un problema o no sé gestionar determinadas situaciones, sino que creo que es una forma de entrenamiento también. Lo que sí es cierto es que este tipo de cosas, ese entrenamiento invisible por ejemplo, del descanso, de la alimentación, del manejo de redes sociales, del uso del tiempo libre, yo, por ejemplo, lo intento trabajar con muchos de mis jugadores, porque primero el jugador tiene que estar abierto a trabajar esto y luego hay ciertas pautas con las que, bueno, tenemos que aprender a convivir. Las redes sociales tienen una cosa maravillosa, que es que me llevan a muchos lugares y al final yo tengo un canal de comunicación para comunicar lo que yo desee comunicar en ese momento, ¿no? Pero también tengo que aprender a no identificarme en exceso con lo que recibo, porque no dejan de ser opiniones de otros, ¿no? Entonces, yo con ellos hablo mucho de que una cosa es el deseo de aprobación, de agradar a otros, que lo tiene cualquier ser humano, y otra es la necesidad. Entonces, cuando se convierte en una necesidad, ahí sí que tenemos una limitación, porque empezamos a comportarnos más de acuerdo a lo que los demás esperan de mí. Y bueno, este tipo de cosas sí que tienen que ser trabajadas y desde luego son un reto. En muchas ocasiones, pues ¿cómo le dices a un adolescente, un jugador de eso, de 16, 17 años, que sí, que lo que otros opinan de ti en realidad no habla tanto de ti, ¿no? Pues es difícil. Muchas veces lo entienden, pero no consiguen sentirlo, manejarlo todavía bien, y no deja de ser un proceso en el que, como os digo, si es que hasta nosotros como adultos tenemos que aprender a gestionar estas cosas. Nos quedan 8 minutos. Se tiene que ir Eli. 4 preguntas. Marcos, rápidamente. Hola Eli, buenas noches. Yo te quería preguntar, que está claro que en el jugador profesional la parte psicológica es parte de su entrenamiento, pero en el jugador amateur, que se centra más en físico, en la técnica o en la táctica, ¿qué importancia tiene esta parte? Bueno, fíjate, aquí yo creo que lo que el jugador se le quiera dar, primero hay que entender cuál es la motivación del deportista, ¿no? Porque si yo practico deporte simplemente por sentirme bien físicamente, porque tenga ese componente social de compartir con otros, seguramente no sea necesario el trabajar con un psicólogo o el entrenar esa parte mental. Sin embargo, una vez que nos metemos en motivaciones de logro, de intentar conseguir cosas, aquí sí que es importante, ¿no? Porque en el momento en el que yo tengo un reto, también tengo que aprender a gestionar, pues, no solo la parte, como hablábamos antes, de la frustración, incluso pues cómo funciona mi atención, cómo puedo intentar controlar mejor mis pensamientos, gestionar adecuadamente las emociones. Yo siempre suelo decir a los pacientes con los que trabajo, porque no solo trabajo con deportistas, en el caso a veces de que me encuentre, en este caso con un deportista amateur, siempre le digo lo mismo, el deporte no deja de ser un escenario, con lo cual lo que nosotros trabajemos a través de este escenario, ojalá lo consigas trasladar a otros escenarios de tu vida, ¿no? Porque, por poneros un ejemplo, si a mí me afecta mucho lo que dicen de mí cuando pierdo un partido, pues obviamente me va a afectar mucho lo que digan de mí en otros ámbitos que no tengan que ver con la pista de pádel. Entonces yo creo que depende un poco del proceso que quiera hacer la persona y a veces si ese proceso es de autoconocimiento, ¿por qué no usar muchas veces ese escenario deportivo para trasladarlo a otros escenarios?
Desde el punto de vista joven. Y sí, Iván y Álvaro vais tú. Así que, pero antes, María, que si no, no ha hablado. Creí que lo de joven lo decías por Iván. Buenas, Feli, ¿qué tal? Yo tengo dos preguntillas rápidas. La primera, Le quedan 5 minutos. cuando tú jugabas, Pues, es que se hablaba tanto de la preparación mental, porque al final también en la sociedad la figura del psicólogo ha sido un proceso que se ha ido normalizando, pero que hay en el deporte. ¿Cómo lo gestionabais antes? Y no sé si quizá a lo mejor tú empezaste a estudiar o a formarte porque quizá veías que en el deporte había esta carencia. sí, es cierto que, fíjate, con algunas compañeras que hablamos siempre decimos, ojalá hubiésemos tenido estas herramientas hace unos años, ¿no? Pues yo creo que como cualquier deportista, cuando no normalizábamos este entrenamiento, pues teníamos, como decía antes, que aprender en base al ensayo-error. Aquí, en mi caso, yo siempre intenté que, o por lo menos entendí el deporte como una manera de conocerme, decir, bueno, esto me pone delante del espejo, me pone las mejores cosas o lo que más me gusta de mí, mis fortalezas, y me pone también delante de mis mayores miedos. Lo cierto es que muchas veces me tocó aprender pues a base de pegarme tortas, como creo que hemos ido aprendiendo todos. Y por supuesto, en el momento que lo eché de menos, en mi caso, yo sí fui de las que llegué al psicólogo por una dificultad, además por una ansiedad a estadios grandes en los que sentía que yo no tenía nivel para estar ahí. Y por suerte lo que me mantuvo ya no fue ese problema en concreto, sino el entender que me iba a ayudar a ser mucho mejor jugadora. Entonces, bueno, en ese sentido, creo que por suerte hoy en día ya hemos normalizado un poco todo esto. No sé si la segunda pregunta, María, no sé si te la he respondido. Sí, era un poco La primera. que sí, quizá a lo mejor tú decidiste enfocar tu carrera extradeportiva por aquí, por esto, porque tú sentiste que había ahí una necesidad. Era por eso. Sí, fíjate que en ese sentido yo siempre he sido una persona a la que le ha gustado mucho leer y cuando trataba de formarme sobre la parte de la psicología veía que me gustaba. Entonces creo que fue una mezcla de ambas cosas. Por un lado, el decir, bueno, quizás si estudio esto, incluso me puede ayudar en mi carrera deportiva. Y por otro lado, en mi caso, yo había estudiado Magisterio de Educación Física y no me veía terminando mi parte profesional, de jugadora profesional, preparando unas oposiciones. Era como que me sentía, no sé hasta qué punto me veía preparada para irme a un campo tan distinto, ¿no? Del que en el que estaba en ese momento, como es el tema de la educación, por mucho que sea a nivel de educación física. Y ahí pensé, bueno, como sé que me voy a retirar en algún momento, quizá me preparo para que cuantos más caminos tenga por abrir, pues más feliz puedo llegar a ser en lo que haga a nivel, o por lo menos con más libertad voy a elegir a qué me quiero dedicar. Y también fue un poco pensando en ese futuro, ¿no? En esa pregunta que nos hacemos todos de, bueno, ¿y después de esto qué? ¿Qué viene? Pues en ese sentido también quise prepararme y mira, lo que ha venido pues ha sido esa preparación. Así que también por eso estoy muy agradecida. Álvaro, Iván. Yo solo no lo voy a dejar ni responder. Hola, Eli. Joder, qué presión. No pasa nada, podemos aguantar 2 minutos más, ¿no? No. El tema es que me hace gracia que Eli me hable tanto ahora mismo de las redes sociales. Cuando me acuerdo en la época de nuestro querido Carles Prat, nosotros creamos un hashtag que decíamos Eli hazte Twitter, porque es que no tenía ella redes sociales. No sé si te acuerdas, Eli, que Carles y yo te decíamos hazte un Twitter, no sabemos, no existía Instagram todavía en aquella época, digo, no había manera de poder contactar contigo, hablar contigo o alimentarte en las redes sociales. Entonces me choca ahora que mucho de tu trabajo se centre en algo en lo que tú en un principio has renegado en tus Es que el tiempo cambia, Iván. Bueno, no, ya, pero bueno, que entiendo hecho, que Iván, es un trabajo que tiene que acostumbrarse de algo que reniega a algo que tiene que abrazar y darle valor a sus clientes. Yo te confieso, Iván, que yo sigo usando muy poquito. De hecho, yo no tengo Instagram en mi móvil y lo tengo en el ordenador de hecho, a veces cuando tengo que publicar algo, la chica que me ayuda en esto me dice, Eli, entra y haz no sé qué. Soy muy bien mandada. Pero fíjate que yo he sido siempre de pensar que quería disfrutar de la vida real y ahora he entendido
que una cosa no tiene que estar reñida con la otra, ¿vale? O sea, es que las redes sociales nos aportan cosas muy positivas, solo que yo les doy un espacio y un tiempo, y sobre todo una finalidad. Para mí hay una regla muy básica en red social, que esa es la que yo tengo para mí misma, que es que lo que yo exponga aquí a alguien le pueda servir, ¿no? Que pueda ser de utilidad o de productividad para alguien. Esa es mi norma. Y yo trato de gestionarlas. Fíjate que más o menos tengo un temporizador que creo que es de 15 minutos diario y no lo llego jamás a cumplir, entre otras cosas porque hay veces que me paso una semana sin entrar en ellas. Entonces, ¿por qué? Pues porque sí que he priorizado siempre un poco el estar en contacto con los que están en ese momento a mi alrededor. Y cuando fui jugadora viví muchos momentos de soledad en lo que lo fácil era sumergirse en un teléfono, pero la sensación que yo tenía en esos momentos era como, bueno, quizá yo estoy viviendo estos momentos de soledad porque no estoy compartiendo con otros, ¿no? Entonces, aunque solo sea a través de la observación, en ese momento pensé que, bueno, que era importante aprender a usarlas bien. Y a día de hoy no reniego de ellas porque, como os digo, creo que son necesarias, pero sí que les doy un tiempo y un espacio y trato de que no ocupen demasiado en mi día a día. 30 segundos, Álvaro. Nada, yo muy rápido, para no entretenerla. Entrenamiento bajo presión. Hombre. Sí, nada. Bueno, lo primero, felicitarle por todo lo que está consiguiendo ya desde fuera de la pista, tanto a nivel profesional como personal. Yo te quiero preguntar, Eli, tú al final gestionas o trabajas con jugadores tanto de ranking alto como ranking medio y bajo. No sé qué es más complicado, si en la parte de arriba gestionar la continua exigencia a conseguir títulos y el miedo quizá al posible fracaso, o en la parte de media baja el hecho de que esos resultados no lleguen y que no se pueda a lo mejor salir, por ejemplo, de previas y que no se llegue al cuadro final. Uh-huh. Pues, es muy interesante esta pregunta, Álvaro. No sé si tengo una respuesta. Fíjate que para mí tiene más que ver con el afrontamiento de cada persona. Suele ser mucho más fácil afrontar situaciones del carácter que sea, porque todos los jugadores tienen objetivos. El que está arriba puede ser mantenerse y el que está un poquito más abajo de llegar a, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, dentro de los objetivos que tiene cada uno, para mí es mucho más sencillo trabajar con perfiles de afrontamiento que hablamos nosotros de control interno. Jugadores que sí que se responsabilizan, que miran mucho hacia adentro, que dicen, bueno, ¿qué puedo hacer para seguir cambiando? Me resulta muy difícil cuando me encuentro deportistas que empiezan a buscar justificaciones y excusas, ¿no? Porque ahí mi trabajo primero pasa por hacerles conscientes de qué está en su mano y en muchas ocasiones a través de las preguntas. Yo no le puedo decir a un jugador, a veces lo digo, por supuesto, pero hay algunos momentos en los que yo no le puedo decir, mira, he visto jugar y ha jugado horroroso, o sea, no me hables de tu compañero. Si me veo en situaciones extremas a veces lo tengo que hacer, pero muchas veces lo que busco es que sobre todo ellos se den cuenta, porque no sirve de nada que el mensaje venga de fuera si yo no siento que desde dentro que hay algo que tengo que cambiar. Entonces, en muchas ocasiones esto para mí es lo más difícil, que ellos tomen conciencia de que hay cosas que ellos sí que necesitan cambiar, porque si no cambian, pues probablemente nos seguiremos encontrando con los mismos resultados. Entonces, creo que más que la situación deportiva, lo que te diría es que aquí lo que influye sobre todo es el estilo de afrontamiento. Uh-huh. Pues Eli, muchísimas gracias por atendernos estos vosotros. Minutos. Te volveremos a molestar ya más adelante. Que te vaya muy bien y que sigas disfrutando. Muchas gracias, que ha sido un placer escucharos, como siempre. Muchas gracias. Un besito a Adiós. todos. Adiós. Chao. Chao. Y además la tranquilidad, la paz que transmite Elia Metrein, bueno, en su época de jugadora y ahora también, cuando hablábamos con ella pues de sus triunfos o de sus derrotas en la pista, y ahora con esta fase con jugadores que lleva, o por lo menos no sé si actualmente el año pasado se llevaba pues a Martín Dineno, a Gemma Triay, que sí sigue con ella, Carolina Orsi, a Jessica Castelló, a Chiqui Cepero, a Campa. Por eso, muchos. Oye, igual, María, ¿tú has visto jugar a Elia Metrein? Sí. Sí. Sí, pero ni de coña, vamos, tenías tú 10 años, ni de coña. No es tan vieja. Hombre, no, a ver, tanto, Eli, no he mirado la edad, pero Eli no tiene 40 años, ¿no?
Eli ha jugado con Sophie Saiz, Eli ha Sí. jugado con Laura Barrena, o sea, Eli ha jugado Premier, Iván. O sea, claro que he visto a Eli y he Sí, visto partidos exacto. antiguos de Eli, de esos que se podían ver, que ya no se puede. Sí. De los que Algunos eran de 4 horas. Los partidos de 4 horas con Pati y alguno. O sea, Que yo he visto partidos de Eli y Pati en Valladolid. Se Empezar retiró a las, en el a, 23, a tampoco las hace 9 por de la eso, por noche y eso. terminar a las 12:30 en Valladolid con calor. O sea, Iván, Es del, lo och- es del siento, 84, pero tiene claro. 5 Eli no años es más tan que yo. mayor. ¿Cuánto? No es tan mayor, Eli. O sea, Del lo ¿Cuántos siento. 80 tiene? del 84, tiene 5 años más que yo. Ya, Esos pero son si no sabemos 42. cuántos. 36. O sea, tiene No, 26. no, 42. Claro, es que esto es 41, 42. 4 más que yo. 4 Yo más tengo, que yo yo. tengo 36, voy a hacer 37, pues Ah, te iba a decir que 41. aparentabas más. Ya. Pensé, Sí, yo la verdad también. que sí. Sí, sí. Yo pensaba que las Escuchar barbas a, esas. escuchar a Eli hablar ahora es como, yo recuerdo, ¿sabéis cuando los jugadores, que hay jugadores de fútbol, por ejemplo, que los escuchas hablar durante su etapa deportiva en activo y dices, va para entrenador, ¿no? Sí. Sí. ¿Sabes? Tiene el campo en la cabeza, conoce a los jugadores, tal. Pues con Eli pasaba un poco eso, porque cuando la Sí. escuchabas hablar, ya no era tanto entrenador, sino como hablaba siempre de términos como el momento presente, estar activa, cómo fluía con la compañera, o sea, ya utilizaba muchos términos que te hacían indicar que su desenlace, ¿no? Iba un poco por Sí. ahí. Pero fíjate que ya lo que dice, ya tiene educación física, Sí, ella tiene educación física, pero además, y físicamente luego estudió psicología. era impecable, era una jugadora de un despliegue físico enorme, le faltaban centímetros y lo suplía precisamente con el físico, una voluntad tremenda y con una estabilidad mental tremenda. No olvidemos que Patti Yaguno y Elia Metrain fueron número uno de World Padel Tour una temporada y brindaron partidos que fueron memorables. Era la pareja del pueblo. Sí, totalmente. Las ¿Cuánto, hormiguitas. cuánto has escrito tú de Patti y Eli? ¿Cuántas has escrito tú de Pati? Más que de Eli. La sacaba las lágrimas. Eso No es. había semana que no escribiera 4 líneas y que yo me acuerdo, ya te digo, o sea, fue una anécdota buenísima porque claro, en esa época no existía casi Instagram aproximadamente. Y me acuerdo que Carlas y yo en todos los Twitter, en todos pues poníamos el nombre del jugador y claro, cuando poníamos Pati y Yaguno, jugaba con pues Elia Matraín sin la arroba, sin nombrarla. Y ya, que te lo juro, creamos una campaña de Elias de Twitter y cuando nos la encontrábamos en los torneos, y siempre ha dicho eso, que no la gustaba, no quería meterse ahí por lo que ella misma dice ahora, que puede ser muy beneficioso y también muy venenoso para los jugadores Ujú. el ver estas redes sociales. Y siempre lo ha reconocido. Por eso le he preguntado, yo digo, coño, tú que has renegado de toda la vida de esto, y resulta que ahora tienes que tratar Claro, pero es esa que han cambiado evolución. muchas cosas. Fíjate cómo ha dicho Sí, pero si la a mí no me gusta el preocupación. brócoli, no me gusta el brócoli nunca. Ya, pero antes, por ejemplo, tenían la preocupación de tener brócoli a final de mes y ha dicho que no sabía si iban a poder competir la temporada siguiente, si iban a tener dinero y ahora cómo ha cambiado todas esas preocupaciones y precisamente es a lo mejor gestionar todo el dinero que recibes. Entonces, Bueno, claro. también depende de quién, ¿eh? Porque Sí, hombre. Exacto. Parece que nos estamos fijando solo en la parte alta de la tabla, pero todavía hay muchos jugadores que sí que tienen esos quebraderos de cabeza y que ni siquiera se pueden permitir a lo mejor contar con un equipo, con psicólogo deportivo, preparador físico, o sea, todavía queda camino. Sí, eso que le preguntaba Álvaro de los que les cuesta entrar en cuadro, cómo gestionar esa frustración de los grandes y también cómo se ve ahora el partido de una forma diferente, pues fijándose por no personalizar, no quiero decir nombres, pero en las caritas, en los gestos, en los banquillos de los jugadores para luego eso, pues en la sesión gestionar con ella todas esas preocupaciones. Que hablando de gestos, sigue LeBron en una buena línea en ese sentido, ¿eh? O sea, hay que destacarlo, igual que cuando a LeBron, bueno, pues yo particularmente le he criticado mucho de los comportamientos y actitudes que ha tenido en pista. Creo que ahora está haciendo un buen trabajo en ese sentido, un trabajo bastante inteligente y bueno, de momento no se ha transformado en título, pero cerca ya han estado y la verdad que me parece que esa es la línea a seguir, lo cual, insisto, demuestra que no hace falta ser un borde ni un irrespetuoso para rendir bien en la pista. Así que por ese lado, la verdad es que es de aplaudir. Ujú. María, ¿qué vas? Sí, justo quería comentar en este torneo, creo que todos lo hemos visto, o sea, el cambio que ha pegado LeBron, que se le ve muchísimo mejor compañero, o sea, todo al final esto tiene que estar influenciado por un
un trabajo, una preparación con psicólogo deportivo. No sé si cada Leo tendrá su psicólogo, LeBron otros y comparten psicólogo deportivo, pero está claro que el cambio de actitud de LeBron, o sea, es más que notable y Pero viene influenciado por el juego, María. Si LeBron juega bien, tiene un carácter totalmente distinto. Si No, el no, no. partido le Iván, va así, Iván, le sale el perdona, ramalazo de vez en cuando. perdona No, que te lo no. discuta, o sea, antes... ¿A mí me vas a discutir? Sí, Sí. comparto totalmente antes que sí que era así, pero sí que démosle un voto de confianza, sí que está habiendo un cambio, lo vimos en la final, iban 5-3 abajo, o sea, hicieron break Agus y Coello, y no hubo caras, o sea, hubo ánimo, muy buena actitud, y al final acabaron llegando a un tiebreak que se acabaron llevando, por cierto. Entonces, creo que ahí están los cambios, vamos a darle un voto de confianza, es evidente y a ver para dónde continúa. O sea, sí, De, Yo también es no, verdad que Iván, obviamente yo los no creo que se deba, resultados... yo no creo que se deba tanto a los resultados. Yo estoy con María. Yo creo que es un trabajo suyo. Yo creo también y esto es una opinión mía, creo que ha hecho un ejercicio de reflexión y ha entendido exactamente la situación en la que está él ahora. No olvidemos que LeBron, cuando se junta con Galán, viene de ser número uno, el primer jugador español número uno. Tiene que gestionar eso. Se junta con Galán y están 4 años al frente del ranking. Es 3 años, perdón, con Galán, o sea, 4 LeBron como número uno. Se baja del ranking de alguna manera por una lesión. Todo eso es un machaque psicológico para LeBron, que acaba perdiendo el sitio precisamente no por perder en pista, sino por un problema físico. Y eso ha tenido que ir gestionándolo. Su recuperación, él se veía como el LeBron que reinaba en el pádel cuando ya no era así. Entonces, yo creo que ha hecho un ejercicio de reflexión, ha visto claramente cuál es su momento ahora, las posibilidades que tiene con un jugador joven como Burger, que tiene carencias, pero tiene enormes potencialidades, y creo que está asumiendo un rol, desde mi punto de vista, bastante inteligente en ese sentido. y yo creo que también desde el banco les está sabiendo llevar muy bien. O sea, el entrenador está sabiendo lo que tiene que pedirle y lo que debe pedirle en cada momento del partido o del torneo a cada uno. Y quizá, no sé si decirlo así, pero esa posible batalla de egos, ¿no? Esos egos que al final tienen los dos, que son dos jugadores con mucha personalidad, saber encauzarlos y llevarlos por el camino correcto para que saquen los dos su mayor potencial en la pista. De hecho, poco se habla que casi ganó la porra, ¿eh? En masculino. Sí, sí. Miguel, poco No, has lo dicho, hemos ¿eh? comentado, lo hemos comentado. Lo que pasa es que como te has incorporado tarde, Ah, pues bueno, bueno, entonces bueno. He rozado el lo Hoy hemos jamón. somos, dicho. ojo que hoy somos muchos para la porra de Miami. Alguno va a tener que poner a Quali, ¿eh? Sí. Hay que He decirlo antes. rozado el jamón, Cuando Miguel. entre Rosa, la pobrecita, la vamos a tener que dar el privilegio, como estar allí y decirle que sea la primera en la porra. Si Bueno, no, como la dejemos la última, va a tener que elegir una de Quali. pues ya lo has mencionado. Vamos a saludar nos vamos hasta Miami. Rosa Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, buenos días. Claro, Muy buenos días para ella, que hemos madrugado. claro. Entonces, estás ahí en Miami, vamos, es tu residencia habitual y desde tu cuenta, pues Padelbiz, sigues informándonos de todo lo que pasa en Miami. Vamos a hablar ahora un poco de categoría femenina de Cancún, que no hemos comentado nada, pero ya te has pasado por la sede de este P1, ¿no? Sí, ayer fui a recoger la acreditación y ver un poco los partidos también de los americanos. Hicieron este fin de semana un mini torneo por las wildcard y dándole un poco toque de color con esto de que jueguen los locales, aunque evidentemente el nivel todavía no está en el de jugar Premier, que es lo que pasa en casi todos los países. Pero bueno, aquí siempre la cosa está de USA y la cosa patriótica, y más en este momento de América conquista el mundo, pues queda un poco extraño. Lo de las wildcard es el tema que le gusta a Nacho, siempre las invitaciones en los torneos. La pregunta más importante es, ¿hace viento? No, es indoor, es indoor. Es indoor. Ah, es indoor, claro, es verdad. ¿La sala de prensa? ¿Qué tal la sala de prensa? Bueno, hay dos salas de prensa. Hay la sala de prensa de las entrevistas, ¿no? La de donde vendrán después los jugadores o Sí, estos las ruedas de primeros días. prensa. Va a ser ahí el Media Day. Y esa ha mejorado muchísimo con respecto al año pasado, porque el año pasado los primeros días lo hacíamos en la sala, estaba justo detrás de la cancha central y de la pista central, y lo que pasaba es que era todo ruido, muy pequeña. Este año lo han mejorado, está al lado de la Players Room, entonces muchísimo mejor.
terminamos haciendo las entrevistas en un pasillo el año pasado. Se hizo como un setup de pie para poder hacerlo. Lo que pasa que la que es en sí de trabajo, pues es un poco triste, vintage 70s, de la típica moqueta, mesas plegables y una impresora ahí como, ahí queda, y bueno, como no sé, para imprimir los billetes de la gente de vuelo, poca cosa, pero sí queda muy tristón, y sobre todo para los estándares de aquí, lo que te imaginas que es Miami, y sobre todo si piensas también en, entre comillas, lo mal acostumbrada que está aquí la gente con el tema reserve, ¿no? Reserve será un torneo no oficial y todo lo que quieras, pero en cuanto a sponsors, divertimento, ofertas de comida, cosas para, o sea, lo que sería el show business, el crear un evento que llame mucho la atención, pues claro, le da como unas cuantas vueltas. Uh-huh. ¿Se ve o se prevé, no sé si tienes datos de si cómo va a haber la asistencia de público, afición, no sé si algo alrededor del torneo para Sí. intentar promocionar el pádel en Estados Unidos, Rosa? Mira, el evento lo hacen, y yo creo que eso es un acierto, es en el centro de convenciones de Miami Beach. O sea, no es Miami en sí. Miami Beach se llama igual, pero es otra ciudad y es una isla que está conectada con, digamos, el continente, que es la ciudad de Miami. Y es el sitio que todos vemos en las películas y donde va la gente en la playa a hacer ejercicio y demás. Entonces, al ser el centro de convenciones, se están asegurando que va a haber buen parking, que todo el mundo sabe llegar, no es un venue raro, un estadio que no sepas cómo llegar y demás, y que el techo va a ser alto. Entonces, es un indoor donde es bastante seguro. Han pasado de 3.000 localidades el año pasado a 4.200 este año. Entonces es un buen síntoma porque hay más localidades y demás. La entrada normal, la estándar, es alrededor de $70. Los días de finales van a ser, creo que 112, si no me confundo. Uh-huh. Entonces, a ver, no es barato, pero tampoco es mega caro para estándares de aquí, teniendo en cuenta los precios que también se están poniendo en España y demás. ¿Qué sucede? Que es también un público limitado. De un año a otro tampoco ha crecido tanto la gente que va, y considero que han tenido muy mala suerte, y creo que eso está un poco fuera de la capacidad de los productores, en la semana que les ha tocado, entre comillas. No en el calendario en sí de Premier, sino aquí. Y te lo explico. Aquí hay una cosa que se llama Spring Break, que es las vacaciones, el equivalente a las vacaciones de Semana Santa, Uh-huh. solo que en Miami, precisamente a Miami Beach, vienen montones y montones y montones de universitarios justo a Miami Beach con ganas de pasárselo bien. Entonces esto es puentes bloqueados, mucha gente pues un poco de fiesta barra borrachera y demás. El magaluz americano. Sí, una cosa así, es una forma de decirlo, sí. Y hay un festival que sí que es en la ciudad, que se llama Ultra Festival, que es uno de los festivales más importantes de música electrónica, no en Estados Unidos, en el mundo. ¿En qué se traduce esto? Que va a ser caro los hoteles. O sea, si alguien pensaba venir de Estados Unidos, precisamente esta semana es una de las más caras en Miami para venir, simplemente por turismo. Y luego hay muy, muy poca promoción en la ciudad. Casi nadie sabe que hay Premier Padel. No que sea P1, P2, Uh-huh. Major, no hay publicidad ni siquiera alrededor del centro de convenciones. Entonces, eso sí que es bastante triste, porque yo siento que el año pasado se hizo más esfuerzo, tuvo más visibilidad, y como que no está tan asentado el pádel como para dejarlo que ande solo, de la típica cosa que dicen aquí de if you build it, they will come, ¿no? De si lo construyes ya pasará la gente, ya vendrán, solo hay que montarlo y ya, porque no es tan conocido, no es tanta la base social, y que es un deporte que mucha gente lo juega, pero no quiere decir que lo quiera ver, y menos a nivel profesional. Muchos viven al margen de eso, no saben ni que existe y son felices con su pádel así. Uh-huh. Efectivamente, pues muy interesante, quédate, porque María está deseando, que no hemos hablado, lo he dicho antes de saludarte, Rosa, que teníamos pendiente, que no sé si también Rosa pudo seguir el P2, era así, de Cancún en categoría femenina. María, que hemos estado hablando de los chicos, ¿con qué te quedas de las chicas? Pues las chicas, igual que hubo sorpresas en el cuadro masculino, también la hubo en el femenino. A todos nos sorprendió la pronta eliminación de Ari y Ustero, pero bueno, al final podía pasar. Las condiciones se aplicaban para todos, y luego también hubo sorpresas gratas. Primera semifinal, como ha comentado antes Iván, para Vero Virseda y Guinart, y como pareja, y bueno, la verdad que sorprenden también los resultados de las semis para Tria y Delphi, fueron calcados, el de las semis y el de la final.
Y la verdad que, bueno, todos teníamos muchísimas ganas de ver esa final contra Paulita y Bea. Es su primera final de Premier, pero no es su primera final como pareja en su historia. Ya cuando estaban en Vuelta del Tour sí que jugaron una final, creo que fue en Las Rozas, y además también fue contra Triay. En este caso jugaba con Lucía Sainz y, bueno, era su segunda final como pareja. Jugaron muy buen primer set, pero no terminamos de ver. Paula estaba un poquito errática y al final, bueno, pues el segundo set fue algo rápido. O sea, no terminamos de ver. O sea, son dos muy buenas jugadoras, pero no se termina de ver como una pareja que termine de conectar. Por supuesto, todavía quedan muchísimos torneos, queda mucha temporada, pero no sé si esto continúa un par de torneos más, no sé si empezaremos a abrir debate, no me gustaría, porque me gusta personalmente muchísimo como Pero ahí pareja. lo dejas. Ahí lo dejo, pero al final, bueno, se están yendo de menos a más. Tuvieron susto en ese primer partido contra Caldera y Buenaga, pero Sí. bueno, a ver qué tal en este torneo cambian las condiciones y por cierto que en este torneo todo apunta a que Ustero y Ari van a tener en el banquillo a Marcela Ferrari. Se las vio ayer entrenando juntas y bueno, a ver qué tal, ya se conocen muy bien de torneos como en la Hexagon, que les fue súper bien, que lo ganaron todo. Y a ver qué tal si se reponen del susto que Ujú. tuvieron. ¿Cómo visteis vosotros las chicas? Yo, en cuanto a las chicas, eh, diría lo mismo que Nacho ha dicho de los chicos, ¿no? O sea, para mí este torneo, tanto en chicos como en chicas, ah, no es indicador de nada, porque las condiciones fueron tan diferentes y condicionaron tanto el juego que para mí todo lo que pasó en Cancún mm, no es síntoma de que pueda pasar en Miami, ni mucho menos. Dicho esto, pues sí, la ilusión de ver, estoy absolutamente de acuerdo con María, con el sentimiento que genera la pareja de Bea y Paula, que esta vez han sacado adelante una eliminatoria más, o dos, pero todavía les falta engranaje, no se las ve engranadas. Es mi opinión, también, igual que ha Ujú. dicho María. Y me alegro muchísimo también por la parte que me toca de Marina Guinar y Vero Birseda del buen papel que han hecho, que es una pareja que en poco tiempo ha crecido muchísimo y ojo que van bastante fuertes. Marina ha hecho un cambio absoluto y ha crecido un montón en muy poco tiempo. Ujú. Marcos, Pues yo más que allá además tenías de un la apunte parte... valenciano, ¿no? Sí, yo sobre todo estuve pendiente de segunda ronda, porque de los 8 partidos en 4 había representación valenciana, cayeron todos. Pero bueno, quería puntualizar que Aida Martínez y juega con Sandra Belver se metieron ahí desde quali, igual que Lucía Peralta y Ari Cañellas, que también venían desde quali, y llegaron a una segunda ronda, lo cual me parece de valorar. Lucía Peralta y Ari Cañellas llegaron a la final del FIB Bronce en Burriana, que es una pareja que está muy rodada. Y también, bueno, cayó Tamara y Claudia, que fue una sorpresa, digamos, en esta ronda. Y la pareja que creo que me pasa lo mismo que con los Pacos, es Jess Castelló y Lorena Rufo, que yo creo que no terminan de rodar como su nivel debería y no están consiguiendo los resultados que se espera de ellas. Y luego ya más allá de eso, pues que Ari y Austero cayeron en cuartos, yo creo que también fue una sorpresa porque estamos acostumbrados a que este año les estaba yendo muy bien. Y para mí el partido de las chicas, el partido top, para mí fue el que jugaron también en segunda ronda, creo que fue, contra Caldera, Goenaga y Paula. Yo creo que eso fue un partidazo y para mí ha sido el mejor partido de todo el torneo. Nacho, ¿cómo has visto tú? Y con a tu Bea también. Si termina. Bueno, Yo creo que perdón, Manu Martín fue el que nos dijo cuando analizamos las parejas hace 3 semanas así que todavía no las veía empatadas,
Que no me acuerdo, alguien nos lo dijo aquí. O si fue el propio Bueno, es que Jorge se Martínez, ve. o Jorge Martínez, cuando... Sí, todos dicen que van a terminar de empastar, pero desde luego a día de hoy todavía no es una pareja que vea redonda. De hecho, sí, tienen una cosa positiva a la que agarrarse, que es que han hecho final. Tienen una cosa negativa, que es que podían haberse ido muy pronto del torneo. Estuvieron 5-1 abajo en el tercer set y jugando regular, por no decir otra cosa. Es una pareja que yo creo que lo hablamos hace 2 semanas o 3. Es una pareja que todavía no ha decidido cómo combinar o mezclar las particularidades que tienen. No es una pareja, a ver si se me entiende, de estructura más o menos clásica en la que juegas el revés más potente y la derecha es más constructora de juego. Es una pareja que es complicada de armar por las características de las dos jugadoras. También conviene recordar que Bea González no suele jugar con una jugadora zurda. Entonces es algo también a lo que tiene que acostumbrarse una jugadora como Bea, que abarca tanto campo además. Entonces hay condicionantes, a ver si tienen tiempo y paciencia para darle forma a la pareja. Va a depender también, evidentemente, de los resultados y luego de las sensaciones que vayan teniendo en el entrenamiento. Dicho esto, viendo cómo se alternan en la persecución, pues de momento Ustero y Ariana Sánchez y Bea y Paulita, las número uno, a poco que mantengan el camino que están haciendo, van a tener la mitad de la temporada hecha en poco tiempo. Ujú. Rosa, ¿tú seguiste desde Miami el torneo de Cancún? Sí, ¿Y en chicas qué te pareció? pues me pareció que el efecto Nerone, si existe tal efecto, sirvió para que Gemma y Delphi se reactiven y vuelvan a sentirse motivadas, ¿no? Ya el segundo ganan después de 5 meses. Y creo que está, iba a decir casi más interesante que el de chicas, pero no es cierto que el de chicos porque la última final ha roto un poco los patrones y vuelve a ponerlo más interesante. Pero sí tenéis razón en que Bea Paula prometía mucho, sigue prometiendo, pero que la temporada ya avanza y no termina de empastar. Por cierto, hoy se presenta esta tarde aquí un documental patrocinado por Red Bull de Bea González y además lo hacen un poquito fuera del torneo en un club social que es Soho House. Así que por ahí estaremos y veremos un poco cómo cuenta su historia y demás. Creo que este tipo de cosas son positivas, sobre todo en jugadoras femeninas que nos ha dado tanto, pero sí que es un poco al margen de lo que está pasando en la cancha, obviamente. Ujú. Pues me acabo de acordar que Antonio González, el padre de Bea, me pasó un link con la promoción del vídeo Sí, está en redes. sí, es verdad. Álvaro. No, yo poco más que comentar. O sea, yo quizá para mí la nota más positiva, lo que pasa es que, bueno, como bien han dicho los compañeros, no es un torneo muy representativo, pero yo me alegro mucho, por ejemplo, por Nuria Rodríguez y por Julia, que sobre todo por Nuria, que, bueno, al final es una jugadora que no suele estar no habitualmente en los focos, que es de las que están en previas y peleando siempre constantemente y con unos cuantos cambios de pareja a lo largo de la temporada. Entonces, bueno, me alegro que para ellas se diera un resultado tan bueno. Y luego, bueno, el caso de Bea y Paula, es verdad que se han dado pequeños brotes verdes, pero todavía les falta, o sea, les falta. Al final es una pareja digamos que de pegadas a la red, tienen recursos de sobra para ganar a cualquiera, pero les falta todavía compactarse, yo creo, un poquito más atrás, sobre todo en términos de defensa y de ganar un juego, de tener una táctica un poco más clara, un poco saber a qué juegan, ¿no? Yo creo que ahí todavía les falta un poco. Y bueno, llevamos 3 torneos, quitando este que quizá, como decimos, no es muy representativo, pero bueno, veremos a ver si ahora en Miami, que quizá es un poco más la normalidad de lo que se va a ver en la temporada, vamos a ver un rendimiento quizá más real. Ujú. Ah, y luego con el parón de Qatar hay 2 semanas hasta Egipto para poder también Ujú. mejorar, porque no se sabe nada, ¿no? Nadie tiene constancia de que Egipto se haya aplazado, cambiado, alguna cosa de eso. En De principio se mantiene De momento para nada. el 13, yo creo que era. El no De hay 13 hecho, de enero. comunicados. las inscripciones están abiertas y parece que todo, o sea, bueno, queda un día para que se cierren inscripciones y hay un montón de jugadores Están apuntados. todos ahí apuntados, más o Ujú. menos. En el masculino todavía faltan las parejas top, todavía no están ni los Golden Boys ni Chingalán, tampoco LeBron, pero bueno,
que supongo que se apuntarán. O igual a lo mejor este es el torneo que se evitan. No, No sé. es un P2, claro, pueden elegir este año, que eso, Sí, pero son muchos días sin competir, ¿eh? sí, Que porque si la- no, luego ya, ¿dónde nos vamos? Después de New Giza, ¿volvemos Ah, a vale. Bruselas? ¿Era? ¿A dónde A era? Ay, Bruselas, sí. Después de Ibiza va a Bruselas el 20 de abril al fíjate, 26. claro, que sería prácticamente un mes sin competir si no van a Egipto. Ahora hablando de la pista, Rosa, no sé si has tenido oportunidad de verla o cómo fue el año pasado, si era, bueno, al estar al nivel del mar, claro, también condiciona, ¿no? No sé si ahí en Miami Beach hay más humedad, menos, para también cómo va a salir la pelota. Hay humedad, pero está bastante neutralizada por lo típico de aquí de los aires acondicionados y al ser indoor. El año pasado fue una pista medio lenta, digamos, mediana tirando a lenta, se pudo ver muy buen pádel. Mucha gente lo alabó, pues tipo ya no es el pim pam pum, ya se puede jugar. Fueron partidos bastante largos y para los amantes, entre comillas, he dicho casi con un poco de sorna del pádel de verdad, pues es un poco un placer, pero veremos después cómo se desarrollan las cosas. Aquí no va a haber, la climatología no va a afectar tanto en temperatura como si es de día, de noche y demás. Ujú. Otro Hombre, no, torneazo de Sanyo, no pasa nada. sí, pero también no me acuerdo en qué pabellón fue, seguro que os acordáis vosotros que también influyó mucho el aire acondicionado, que protestaron porque Que fue el hacía año mucho pasado, frío, ¿no? sí, que hacía demasiado frío, no me acuerdo qué torneo fue, pero también, En Argentina, el año pasado en Argentina, los recojo pelota eran pingüinos directamente. Porque el frío que hizo allí, una ola polar, el estadio además no está cerrado, está medio abierto Así. y aquello fue terrorífico, Ujú. terrorífico. sí. ¿Cómo veis vosotros el torneo de Miami? Para un apunte en categoría femenina, decía Álvaro que, además se tiene que ir enseguida, que, digo, masculina, que Sancho Gonza, pero hay que ver la respuesta de Chingalán y yo tengo ganas, de hecho aposté por ellos en la porra, por Yanguas y Estupa, que tienen que romper algún día. O sea, quieres ya la porra, Miguel. Hombre, como te vas a ir, me dejas un poco la impresión y ya la dices, porque no creo que vayas a pisar a muchos, o no deberías. No, no, esta vez toca triple. Así que, no, a ver, yo creo que, bueno, no voy a ser yo quien descubra a Galán, no es un animal competitivo y teniendo en cuenta el mal resultado, ¿no? Entre comillas, que ha conseguido ahora, va a venir con el cuchillo entre los dientes y lo más probable es que venga por todas y que no te digo que gane el torneo, ¿no? Pero que sí que por lo menos esté en la final. Yo creo que va a intentar resarcirse y un poco pues evitar quizá ese crecimiento de la pareja que tiene que le puede perseguir algo, que a día de hoy creo que la única que le puede perseguir, teniendo en cuenta el rendimiento, es LeBron y Augsburger. Que bueno, va a haber que ver también en su caso cómo continúa de regularidad, porque quizá ahora mismo en mi opinión es como ve ahí Paula, ¿no? Es una pareja que a nivel ofensivo tiene muchísimos recursos, es verdad que defendiendo también presencia física, pero que todavía no ha mostrado quizá esa regularidad que se le presupone o esa pelea por los puestos altos. Entonces yo creo que Galán va a venir a por todas con ganas de conseguir el título o de por lo menos poner las cosas difíciles. Y aparte lo defiende. Correcto. Sí, claro, es verdad, que defiende título, porque en ese sentido, el objetivo es afianzarse como pareja 3 claramente. ¿Lo veis así? Hombre, yo creo que es el más realista que tienen ahora mismo. A mi modo de ver, Pues que hay obviamente muchos. Tapie Coello y LeBron y Galán están por lo menos dos, tres escalones por encima. Entonces yo creo que el objetivo más realista es afianzarse en el podio. Ujú. Es que en cuanto a puntos están a un abismo, ¿eh? Sí, O sea, O sea, muy bien lo Galani, tienen que hacer unos y muy mal otros. Galani Chingoto 17.340 y LeBron 6.855. O sea, es Que que recuperar eso. vale que defienden mucho, pero no veas. hombre, y que ahora, fíjate, donde pueden ganar puntos, que es un mayor, el primero ya no lo tenemos, De momento. de momento. A ver qué encaje le buscan en el Por calendario. Bueno, cierto, esta semana tenía que haber comité steering de estos, ¿no? Dijeron que sí, decidirían algo. Y no hay noticias. por O sea, ahora hasta no. esta semana no, la anterior era, ¿no?
Sí, yo creo que podía ser el día 20. Era el anterior, No lo sé. yo ¿Os creo. acordáis, Nacho, Iván? Sí, pero de momento la FIP no, y Premier no han comunicado nada Mantienen la duda. del comité, sí. A ver, también tendrán que abordar ahí, ya no es solamente buscar posibles, es que claro, tú te Es reúnes que es ahora en muy el complicado. comité, entre otras cosas, porque me imagino que no solamente tratarán el tema del mayor de Doha, pero te reúnes para buscar una solución ahora y qué solución pones. Si la incertidumbre es máxima, no sabes las posibles ventanas que haya de fechas libres, no sabes tampoco cómo evoluciona el conflicto en Irán, no sabes si se Aquí extiende a otras la única regiones. solución es cambiarlo de sitio. Claro, pero ¿tú te crees que Pero y QSI, esto, siendo el patrocinador de claro, Qatar, esto van a intentar no hacerlo. O sea, claro, es buscar un Pero encaje en el quedarte una calendario para que se haga en temporada, Qatar? claro, una temporada sin mayor, sin uno de los 4 majors, no la veo tampoco, ¿eh? ujú. No es No la fácil, veo. desde Sí, luego. el problema es aunque sea en Qatar, imagínate que en 2 meses, pues se paran de tirar bombas unos y otros. ¿En qué fecha lo pones? Ya. Claro, o te cargas el Hay alguna mundial. ventana, pero se pisa con otros, con los Está otros. Bueno, la se pisa. está la Riser, Está, está la, no sé sí. si sigue la Y, PPL, Tigres y a Leones, el tocar con mundial. otros majors, a tocar con los otros Sí, hay, majors. hay una, pero que sería pegado lo estuve mirando, no me acuerdo si el Mayor de Roma puede ser. Hay dos, creo que Sí, serían pero justo serían dos el de Majors seguidos. México y el de. Sí, Después del en todo mayor de caso, Roma, va a Valencia. Reserve no tienen por qué respetarlo, ¿no? O sea, PPL, digamos No. que, perdón, PPL, Hexagon tiene la protección, entre comillas, de que son Ujú. Sí. como certificado FIT, ¿no? Como Ujú, hermanado correcto. o algo así. Pero el resto, teóricamente, a ellos les da igual, hacen su camino, o sea, tienen carta mayor. Lo que yo a veces me pregunto es, no solo el Mundial, sino si a los jugadores, la estructura, les cuentan un poco de geopolítica y de lo que está pasando en el mundo, porque con todo esto de cómo salieron, digamos, Garrido y su compañero, cuando te Ujú. lo cuentan es como que están descubriendo ahora cómo funciona el mundo después de tomar una decisión vital muy importante, ¿no? Claro. Parece como una aventura adolescente, ¿no? Como mis diarios de motocicleta Un o Erasmus. Sí. Sí, un poco así, es como, oye, que esto es fuerte, que te tienes que documentar antes de tomar una decisión vital tan importante porque, oh, taxes, impuestos, impuestos. Es que los impuestos también es esa seguridad que tienes con tu... O sea, el país del chicle y la piruleta por ahora no existe. Todos tienen sus problemas, pero uno toma esas decisiones no tan a la ligera. Entonces, el propio mundo del pádel se ha echado en brazos de unos señores que tienen muchísimo dinero, perfecto, pero que además están anclados a una serie de lugares y una serie de negocios y de, bueno, una cuestión energética de impacto global en el que si las cosas se ponen crudas, esta es la última de las prioridades. Ujú. Efectivamente. Claro, pero al final es el mundo el que manda y el que tiene que estar un poco pendientes. Álvaro, que nos tienes que dejar la porra. Ahora seguimos unos minutitos más. Nada, Antes de- pues muy fácil. Dicho lo cual, ya que Rosa me ha dado las condiciones de juego, vamos a apostar. Toca O sea, triple esta vez. el jamón va a medias con Rosa. Sí, sí, por supuesto. Toca triple, así Sanyo. que vamos a apostar en. No, Sancho no. En chicas por Martina Calvo y Martita Ortega. Bueno, tampoco. A ver. Entonces está el triple. No, sí. Y en chicos por Momo González y Martín Y Dinero. Martín Dinero. Pero vamos, en chicas triple nada, ¿eh? Bueno, escucha, Hombre, mírate poco, los ¿no? resultados. Te has ¿Cómo? quitado Sí, la pero mía, ¿eh? están entre las 8 Un primeras. poco. Bueno, El sí, triple es claro. cuando Nacho dice a los jugadores en miratíes para Claro, Bueno, la porra. a mi cofre Eso. del alma. Esto no es un triple, esto es. No, poco Nada, a nada. poco. Estoy como Bea y Paula, estoy calentando la temporada. Tú tranquila. Bueno, Álvaro, muchas gracias. Un placer, señores y Nacho, señoritas. Chao. Nacho, por Adiós. cierto, tu amigo Jofre parece ser que va a cambiar de pareja, ¿eh? ¿Otra Eso se vez? está Mm. otra vez. Otra vez. Mi Y, amigo y- y- Jofre empezó la temporada haciendo un Gemma Triay, o sea, cambiando de pareja sin jugar. Y luego. Y ahora va camino también. Marcos, ¿cómo ves tú el de chicos? El de chicos. Espérate que tengo el de chicas. Estaba mirando el de chicos. A ver, ¿te digo porra directamente o te digo mi opinión? No, pero antes de la porra, ¿cómo ves el de chicos? A ver, yo creo que va a ser pues, un torneo que va a ser un poquito más serio, por decirlo de alguna manera, con el de Cancún, por el tipo de instalaciones y que no va a influir la meteorología. Y van a haber menos sorpresas. En mi opinión, a priori.
¿sabes? Ya veré la semana que viene o la otra cuando hablemos como no acerté ni uno. Pero yo creo que va a ser un torneo más a lo que estamos acostumbrados. Porque en categoría femenina, María, ¿cómo tú lo ves? Ya hacemos la porra. Pues en categoría femenina, ese banquillo de chicas me gusta. Creo que Ustero y Ari se lo van a llevar. Y en chicos, creo que No, no, si no te estaba preguntando un poco en general, pero bueno, ya te la apunto. Ah, sí, ya he dicho la porra. ¿Qué me preguntabas? No, por eso que si veías alguna opción más, aparte de tu Ari y Ustero. Es que yo siempre voy a intentar confiar en Bea y Paula, pero me lo están poniendo complicado. No sé qué puede pasar, la verdad. No lo sé. Me gustaría que por fin se lo llevaran. Para que hubiera un poco más de emoción en los puestos de Bueno, arriba. pues te apunto a Ari y Ustero. ¿Y en chicos a quién? Para mí revalida título Chingalán. Chingarán. Iván, que no te hemos escuchado. ¿Cómo ves tú el torneo de Miami? Tenemos que estar atentos? Atentos al horario, es una putada. Hombre, eso pensará Rosa cuando son en Europa. Claro, yo me alegro por Rosa porque lo va a ver en directo, pero las horas de sueño que nos ha quitado Cancún, de alguna manera nos las tenemos que devolver. Yo por suerte o por desgracia ahora puedo disfrutarlo y puedo acostarme tarde, ¿no? Pero por de pronto el horario. Segundo, las condiciones que creo que el ser indoor sí que van a beneficiar un poquito más a Chingote y Galán. Y a lo mejor volvemos a ver la final clásica. Y a mí me encantaría ver llegar más lejos a Jaguar y a Stupa, sinceramente. Me encantaría que cogieran el rumbo, que encontraran su camino y que llegaran más lejos. Y respecto a las chicas, yo os voy a seguir apostando porque este año Alejandra Salazar se dio un título. Entonces, para mi apuesta para las chicas, Ale y Ale, aunque también estoy un poquito con María en que después de la final que hemos visto en Cancún de Paula y Bea, tienen muchas opciones, o sea, se las vio con muchas más ganas, más hambre. Quizá ellas mismas reconocieron que les falta un poquito de empaste y aspecto psicológico para afrontar esas derrotas de 7-6 en los primeros sets y tal, que no han conseguido vaya a remontar un partido en ese sentido, pero yo mi apuesta sigue siendo Ale y Ale, y en chicos, pues dicen que renueva Chingoto Galán, pues yo voy a probar a apostar por Cuello Tapia. Por cierto, Rosa, de lo que nos contabas, dentro de ese centro de convenciones donde van a hacer el torneo, el P1, bueno, dos cosas. Vela es el director, ¿no, Iván? Sí, sigue siendo por 5 años. 5 años. ¿Hay village con marcas, con presencia comercial y eso, como hacen también en los torneos en Europa? Y si están presentes las marcas, no sé, más tradicionales de pádel o hay sorpresas? Y también, ya curiosidad, no se ha dado tiempo a verlo porque claro, empezaba hoy. ¿Vale una pala mucho más que en España? Curiosidad. No, es una curiosidad muy bien traída. Mira, te respondo primero lo del Village. Ha mejorado un poquito con respecto al año pasado. El año pasado fue muy, muy, muy tristón. Este año hay un stand de Playtomic, uno de Wilson, que es aquí bastante fuerte. Wilson tiene mucho interés siendo, digamos, local. Son de Chicago, aunque ya de un fondo chino, pero... Bueno, y con Vela como embajador. Exacto. Entonces ahí les interesa bastante el de Heineken clásico porque es patrocinador global, un par de sitios de comida y uno propio como de merchandising del torneo, que la verdad que el branding es súper bonito. Bull Paddle también está y ha sacado la pala. El año pasado era la de la Vertex de Chico y la de Gemma la que hicieron en edición especial. Este año es la de Delphi y la de Chingoto la que tienen edición especial con una palmerita, el logo y demás. Y vale la de Delphi $275. Entonces, con eso te haces un poco... Pues 275 tampoco es... Yo creo, no, al cambio no son unos 250 50 euros más o menos. Ahí siento que no se han pasado. Normalmente el material aquí es bastante más caro. Sí. Luego paso y te lo compruebo. Pero sí está un poquito desangelado para lo habitual en España. El año pasado había al lado Raquetex, que es una feria de deportes de raqueta tipo profesional, pero le daba mucho más vidilla, mucho más motivo para ir sobre todo a la gente de la industria o gente aquí que está abriendo clubes, ¿no? De una vez venían al torneo
y además podían ver pues los vendedores de cancha, los vendedores de pádel, de robots que recoge bolas, robots que te tira bolas, el no sé cuánto, todo este tipo de cosas que le dan ambientillo. En ese sentido, yo siento que le falta, por un lado, inversión y por otro, un poco de cariño, ¿no? De ir sembrando, de estar encima, porque si no, para el que va por primera vez que no conoce el pádel, sí le da un poco sensación de desierto con calaminos, ¿no? De faltarle un poco de sabor, sí. Y luego Vela, como decía, sí sigue, en teoría son 5 años, junto con David Dalbandián, no como director de torneo, pero sí como promotores principales. ¿Y el pickleball le hace mucho daño al pádel o no tiene nada que ver? Yo creo que es totalmente diferente. El pickleball se lo toman como mucho más recreativo, más aún que el pádel. Mucha gente descubre el pickleball y luego se pasa al pádel. Entonces, sirve un poco como dentro del espectro de deporte de raquetas. Aquí también existe el racquetball, el squash como en todas partes, hay cierta gente que juega badminton. O sea, mi percepción siento que es más una competencia ficticia o como por la broma de pádel, pickleball, jajajiji, pero luego la realidad no es tan excluyente. Y sí, el fenómeno aquí o de dónde vienen los jugadores, entre comillas, buenos o competitivos o los que aspiran a crear aquí un circuito más, digamos, elevando el nivel, en la mayor parte son gente que ha jugado tenis universitario. Aquí el circuito universitario es muy, muy, muy importante en todos los deportes, porque mucha gente desde pequeño se mete en un deporte y busca la excelencia para pagarse así la universidad. Aquí las becas universitarias deportivas son diferenciales y esa sería la meta para entrar a Estados Unidos. Si yo tuviera que promocionar el pádel, lo que haría será poner en canchas en las universidades y crear una liga universitaria federada que sirva para eso, porque a partir de ahí es cuando un deporte profesionalmente aquí se desarrolla. Por ahora lo que pasa son jugadores que han sido de tenis universitario, descubren el pádel, se meten y lo están haciendo crecer. Pues habla con la Federación Americana, a ver si te hacen caso. Hablo bastante con ellos. De hecho, yo quería hacer un curso de árbitro y me obligaron a hacer un curso de tenis primero y sacarme una licencia de tenis. Me dio risa y pues lo pagué, pero no lo terminé porque me pareció O sea, te tienes que hacerte un curso de árbitro Sí, o sea, el curso de tenis para ser árbitro de pádel. Sí, un curso de no harassment que, bueno, me pareció útil. Vi como el cerebro del mal, yo no sabía que todas las cosas que te pueden pasar con tu entrenador y todo esto fue como, joder, solo piensan en todo lo malo que te puede pasar, pero en eso ya me he certificado. Y en lo de tenis dije, mira, prefiero perderlo, pero me parece tal incongruencia, tan absurdo y tan poco lógico que no entiendo por qué me tengo que examinar de tenis primero. No, es que no hay recursos, no tenemos dinero, no. Bueno, ese es tu problema. Claro. Pero tener que hacer eso para que luego me pases el examen de pádel, no, todo empezó bien con 4 Zooms online y darnos las normas y explicarlo, pero cuando llegamos a ese punto dije, no, o sea, mi sensación fue, puede que esté perdiendo el dinero que he pagado en el curso, pero no me siento mentalmente ni por congruencia dispuesta a apoyar esto. O sea, me parecía como un nudo gordiano, ¿no? Es tan absurdo que no voy a cooperar en eso. Bueno, pues vamos cerrando. María. A ver, dinos la porra. Ya la he dicho. María la ha dicho, sí, es verdad. Pues es que tomate la pastilla azul, macho, que la roja. No. Yo es que lo de apuntar, fíjate. Rosa y Nacho y Angie y yo, son muchos. Yo no me voy a quedar para el final, que luego no sé quién decir. A ver, Rosa. De chicas, te diría que quizás sigan Delphi y Gemma, un poco por control de la situación y por la inercia que traen. Y de chicos pasa una cosa bastante curiosa aquí y es, el año pasado Coello era local y no llegaron a la final. Y fue cuando Agus hizo daño en la mano por primera vez, como cuando empezó a evidenciar esas molestias. No sabemos si lo tenía antes, puede que sí, pero sí que lo evidenció. Entonces, sí es posible que traten de hacer ese esfuerzo, además de ser un P1 y de tener ese interés, y por recortarle puntos a Chingalán o por agrandar un poco la brecha. Y a la vez siento que Arturo ya no es local, ¿no? De esto de que ahora se ha cambiado de casa y tenemos a su novia como youtuber, todo esto, pero aún así lo tiene ahí en su lista de aquí no ha ganado nunca y para eso suele ser, yo siento que bastante competitivo barra mega obsesivo. Sí. Bueno, pero tienes una mala noticia y es que ya está cogido. Que lo ha dicho Iván.
Oh, ok. Me toca Pues compartir nada, jamón. Como aquí no llega el jamón, no pasa nada. No, se lo cambio, no te preocupes. Yo, mira, tú para Yanguas pues chicos y te dejo el pico yo también. Vale, Ok, no, ya, ahora me me la ha permito. quitado a mí. La deferencia a Rosa tiene que ser preferente. Pero Ayer, oficialmente vive, Coello vive en Miami, ¿no? oficialmente sí, vive Bueno, en Miami. pero ya hay apartamento aquí. O sea, cuando el Sí. Research Camp ya se quedó en hotel Sí. y yo creo que en algún momento pues tendrá que explicar. A ver, realmente yo creo que viven en ningún sitio, salvo los que se fueron a Doha, que ya son peregrinos de la vida, ¿no? Sí. Pero tiene que ser muy difícil incluso para ellos decir dónde viven. Bueno, Angie, A ver, pues yo apostaré otra vez por los Pacos. Yo soy fiel a los Pacos. Dicen Y los de pagos como si fuera un grupo de música. Sí. Y de chicas, ¿quién queda? ay, te quedan muchas. Mira, voy a apostar por Claudia y Sofi. Sofi y Claudia. A ver, ¿a quién cojo yo? Nacho. Nos quedamos Nacho y yo. Coge A ver, Miguel. vamos a tirarnos medio. Bueno, Marcos hay que decir que ha puesto Tamara y Claudia y John y Coqui. A ver, ¿quién me queda a mí para decir por ahora? Me quedan LeBron. Bueno, me queda LeBron y Augsburger, que no lo ha dicho Sí. nadie. Claro. Ujú. LeBron y Augsburger. Y en chicas, yo creo que vamos a darle un voto de confianza, ya que lo han hecho bien a Vero Virsera, compañía. Que Muy arriesgado. ya, pero bueno, no lo han hecho mal en Cancún. Bueno, espérate Nacho ahora. Jofre y Manuel Castaño. Por supuesto, yo es que quiero ser el primero que acierte una porra con una victoria de un emiratí, de la cantera emiratí, de la gran cantera que tiene. Entonces, ese es mi pronóstico, ¿no? Para el cuadro masculino. Yo creo Aunque que alguna te tengo- vez Nacho ha apostado por Jofre y Castaño cuando ya estaban eliminados. Cuando ni jugaban el torneo directamente. Bueno, pero eso es tener fe en una pareja. Eso es ser fiel a eso, a un modelo de cantera. Y luego, en chicas, la verdad es que te tengo que decir que tengo la impresión de que las dos parejas número uno van a ganar este torneo. Porque es como haciendo un símil con el ciclismo, cuando ves dudas en el pelotón de perseguidores, es cuando más firmes estás y aprovechas. Y yo creo que las dos parejas se van a llevar el título en Miami, pero dicho esto, haré mi apuesta. Hombre, Que la verdad, tienes si te digo la verdad, a Goenaga, por ejemplo, también. que también lo están haciendo. Porque muy Iván bien. había cogido a Alejandra Salazar, ¿no? Sí. Sí. Sí, ¿no? Si quieres, yo me cojo a Carmen Goenaga también. No, tranquilo. Y a Carmena por ser de Castilla y León y te o dejo sea, aquí. la 1 y la 2 ya están cogidas, ¿no? Sí. Vale. Pues nada, apunta. No, la 2, ¿no? Paulita y Bea, sí, ¿no? No la ha Ah, no, cogido María. espérate. No la ha cogido nadie. ¿María no ha elegido Bea y Paulita? María ha dicho María, Austero y Ari. Pues apúntame a Paulita. A Álvaro Que Bea. Calvo y Bea Marta estrenado Ortega, documental Tamara y y Claudia, van a Delfín tener- Yema, Sofía Claudia, Vero y Marina, que he dicho yo, y Marina Guitart, y te pongo Apúntame a Bea y a Paula, que Bea estrena documental y igual tienen que hacer una ampliación del mismo, una segunda edición con el título en Miami. Eso es. Pues, señores, que nos vamos a ir. Que Rosa, que disfrutes mucho. Ya nos contarás qué tal ha ido por allí esa experiencia del P1 de Miami, cómo ha sido, qué se ha visto y si has disfrutado. Y también nos contará qué presencia de prensa ha habido. Así que muchísimas gracias a todos y hasta el mes que viene ya. Ya nos Adiós. vemos, Chao. Adiós.